Ok, como les comentaba, el día de hoy vamos a empezar a ver el tema del estrés. Lo primero que vamos a ver es la definición de estrés. ¿Cuál es la definición de estrés? Es una respuesta de adaptación del organismo frente a una amenaza real o imaginada. Esto de imaginada va a ser muy importante después. El organismo, cuando estamos frente a una amenaza, mide qué capacidad tenemos cada uno de nosotros de afrontar esta amenaza. Si el organismo detecta que nuestros recursos son menores a la amenaza, es cuando dispara la señal de pelea o huida. Y obviamente, una vez que pasa el peligro, se restaura el equilibrio. Esta es la definición formal de estrés. Y lo que vamos a ver a continuación es la fisiología del estrés. ¿Cómo es que se produce el estrés en nuestro organismo? Si ustedes recuerdan, todos tenemos dos sistemas. Un sistema llamado parasimpático, que es el sistema asociado al relajamiento. Cuando el sistema parasimpático está activado, es que estamos como en vacaciones, en un estado de relajamiento, como si todo fluyera, como si nada nos impidiera estar en calma, en tranquilidad, en paz. Y por otro lado tenemos el sistema simpático, que no es tan simpático, porque es el sistema que está asociado al estrés. Y de este es del sistema que quiero hablarles. Cuando estamos frente a una amenaza, lo primero que sucede es que el sistema parasimpático se bloquea, es decir, el sistema del relajamiento se queda bloqueado y se activa el sistema simpático. La amenaza es percibida por nosotros a través de los sentidos, el ojo, la vista, el oído, el tacto. Y todos estos sentidos detectan la amenaza, mandan la señal al cerebro de que hay una amenaza allá afuera, y entonces es cuando se dispara la señal de pelea o huida. Y lo que sucede en el organismo son una serie de reacciones, de las que voy a mencionar algunas. En primer lugar, imaginemos que vamos andando en patineta y nos vamos a caer, o que vamos caminando por la calle y hay peligro de que nos atropellen. Lo primero que sucede es que los músculos se tensan, las pupilas se dilatan para que yo pueda ver mejor el peligro. Aumenta la frecuencia respiratoria, es cuando empezamos como a jadear, como a tener dificultad para respirar. La sangre fluye a las extremidades para que podamos golpear o correr y poder salvar nuestra vida. Se cierran los circuitos innecesarios, como las ganas de ir al baño o el hambre, por ejemplo, ¿no? Mucha gente me dice, ¿por qué cuando sufrí un evento muy estresante se me quitó el hambre? Pues es por eso, porque no necesitamos comer ni ir al baño, necesitamos correr para poder salvar nuestra vida. Estas son algunas de las reacciones en el organismo cuando estamos frente a una amenaza. Digamos que gráficamente sería así. Viene un evento estresante y una vez que pasa la amenaza, que el organismo detecta que ya no hay amenaza allá afuera, entonces vuelve a activar el sistema parasimpático, que es el sistema del relajamiento. Esta es lo que llaman los especialistas, es la respuesta adecuada frente al estrés. Lo que sucede es que hoy en día la mayoría de nosotros no tenemos esta respuesta adecuada y eso lo vamos a ver más adelante. Pero digamos que el estrés en nuestro organismo está diseñado
para que estemos relajados, venga un evento estresante y después se vuelva a activar este sistema vinculado al relajamiento. ¿Ok? Ahora, existen 3 etapas del estrés. La primera etapa le llaman reacción de alarma. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando percibimos la amenaza, ¿no? Y activamos todos los mecanismos de defensa de los que hablamos previamente. Luego viene una etapa denominada fase de resistencia. Es decir, es por todo ese tiempo dura la alerta o todas las reacciones vinculadas a este estado de alerta. Y finalmente, si esta fase de resistencia se prolonga durante mucho tiempo, viene la fase de agotamiento. En esta fase es cuando empezamos, digamos que, a presentar los padecimientos asociados al estrés. La colitis, la gastritis, la migraña, la presión alta, etcétera, 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 ¿no? Ahora, ¿de qué depende nuestra respuesta al estrés? Si ustedes lo analizan, no todos respondemos igual frente al estrés. Cada quien responde de maneras diferentes y depende fundamentalmente de 2 factores. Primero, nuestra personalidad y el contexto en el que vivimos, digamos, ¿no? Existen 3 tipos de personalidades fundamentalmente. La personalidad llamada personalidad A o de tipo A, que son personas muy competitivas, son estas personas que todo el tiempo están trabajando, que su actividad laboral es fundamental. Son personas que suelen ser más agresivas en general con los demás, incluso con ellos mismos. Son más autocríticos. Esas personas tienen, digamos, que una respuesta más reactiva frente al estrés. Y si somos personas que por el contrario no somos competitivas, somos personas más emocionales, que expresamos nuestra emoción frente a los eventos estresantes, somos personas, digamos, más autorreguladas, emocionalmente hablando, pues obviamente nuestra respuesta frente al estrés va a ser, digámosle, más equilibrada. Entonces, el tipo de personalidad que yo tenga va a influir en mi respuesta al estrés. Y el otro factor que determina la respuesta que tengamos frente a los eventos estresantes son obviamente los tipos de estresores. Así se llaman, son eventos que nos estresan. Y obviamente no es lo mismo estar frente a una situación de emergencia como una situación de secuestro que caernos de la bicicleta, ¿verdad? Es totalmente diferente. ¿Cuáles son estos tipos de estresores? Hay 4, básicamente. En primer lugar, son estresores agudos, que como se podrán imaginar por la palabra misma, son acontecimientos peligrosos o vividos como incontrolables. Es decir, un accidente, una violación, la agresión de alguien, un secuestro, ese tipo de situaciones que son vividos por casi la mayoría de las personas como amenazas incontrolables. Tenemos los estresores crónicos. Estos son, que es mucho lo que vivimos hoy en día, casi todos los seres humanos en esta tierra, porque son situaciones repetitivas, como la sobrecarga laboral, un espíritu competitivo, este ritmo de vida acelerado. Tenemos los concretos, ¿no? Que se deben a situaciones vinculadas a situaciones muy especiales, como la organización del tiempo, o tener una preocupación y estar todo el tiempo pensando en cómo resolverla. Es decir,
estresores vinculados a la toma de decisiones, que a lo mejor tengo que tomar una decisión importante y esto me coloca en situación de estrés. Y finalmente, los llamados estresores relacionales, que son las situaciones conflictivas que tienen que ver con relaciones de trabajo o relaciones familiares. Entonces, si ustedes lo ven, mi personalidad junto con el estresor del cual se trate es lo que va a influir en cómo va a ser mi respuesta frente al estrés, que lo vamos a ver más adelante con más calma. Ahora, ¿cuáles son los síntomas del estrés? Hay 4 tipos de síntomas. El primero son los cognitivos. ¿Y cuáles son estos síntomas? Vienen problemas de memoria y más adelante vamos a entender por qué sucede esto. Ahorita nada más quiero que se queden con esta idea de los síntomas. Hay problemas de memoria, incapacidad para concentrarnos, nos cuesta mucho trabajo. A veces estamos trabajando, pero si traemos una situación difícil en mente, nos saca y nos saca y nos saca de nuestra concentración. Pensamientos ansiosos que se repiten y son recurrentes. La negatividad, en general tendemos a ver todo, digamos, el negrito en el arroz. Esa sería como la idea. Y una preocupación constante. Esos son los síntomas cognitivos del estrés. Tenemos también síntomas emocionales, obviamente, porque recuerden que el estrés afecta no nada más nuestro cuerpo físico, afecta nuestro estado mental, nuestro estado emocional y por supuesto nuestra conducta. Algunos síntomas emocionales son cambios de humor, irritabilidad. Este es muy frecuente en personas que tienen y padecen estrés crónico. Sentirse preocupado, ¿no? Obviamente. Sentimientos de soledad y en general podríamos decir un estado de infelicidad. Aquí es importante aclarar que muchos de estos síntomas pueden estar asociados a depresión y no toda la gente que tiene estrés crónico tiene depresión. Por eso no se lo tomen literal. Son nada más algunos de los síntomas que pueden indicar que una persona está bajo mucho estrés. Los síntomas físicos, pues yo creo que ustedes los conocen, ¿no? Empieza a haber molestias, dolores, por ejemplo, el dolor típico de los hombros por el estrés. Ese es un síntoma muy claro de personas con estrés crónico. Puede haber diarrea, estreñimiento, náusea, mareo, el dolor de pecho, ¿no? Tanta gente que llega al hospital creyendo que le va a dar un infarto y no es más que un dolor asociado al estrés crónico. Y pérdida de apetito sexual. También inhibe el apetito cuando estamos bajo estrés. ¿Y cuáles son los síntomas conductuales? Bueno, son varios, pero aquí lo más importante es que hay cambios en la conducta alimentaria. Puedo comer de más o comer de menos. Hay cambios en los patrones de sueño. Hay gente que deja de dormir, o sea que empieza a padecer insomnio. Aislamiento social y posibilidad de convertirnos en adictos. Empezar a consumir sustancias más de lo normal, obviamente. Entonces, con esto concluyo esta parte. Aquí es algo muy importante de entender. El estrés tal cual, como una respuesta de adaptación, es algo que nos ayuda a la supervivencia. Si no tuviéramos esta respuesta de adaptación llamada estrés, pues no hubiéramos sobrevivido como especie, ¿no? Y está diseñado para salvar la vida, para que si me van a atropellar, yo pueda salvarme. Si un perro me va a morder, pues yo pueda correr.
Esa es la función del estrés en nuestro cuerpo. Y una muy importante, nos ofrece la energía y el estímulo para lograr nuestros objetivos. Si yo tengo una cita de trabajo o un examen que presentar, el estrés es mi amigo, el estrés es mi aliado. ¿Por qué? Porque me pone alerta, me permite dar, digamos, esa energía o ese plus de energía que me va a permitir alcanzar mis metas. Y ese es el estrés bueno, por llamarle de alguna manera.